Mi familia ignoró el momento más importante de mi vida, cuando mi cadena de hoteles fue valorada en $100 millones y apareció en las noticias. Mi padre envió un mensaje al grupo familiar diciendo que cenaríamos a las 7 y que era importante que todos estuvieran presentes. Yo fui y llevé a mi abogado. No estaban esperando eso. Mi nombre es Caleb Turner. Soy el menor de 4 hermanos. Mis padres son profesores jubilados. Mi hermano mayor, Brandon, trabaja como gerente de gimnasio. Mi hermana Olivia es enfermera. Y Hannah siempre fue la más reservada. Yo fui el único que decidió seguir un camino diferente y apostar por algo propio desde cero. Compré un motel viejo en una subasta cuando tenía 26 años. En ese momento nadie me tomó en serio. Mi padre dijo que no sabía nada de hoteles. Brandon fue más directo y dijo que era un agujero y que perdería todo. Olivia preguntó por qué no conseguía un trabajo normal y Hannah simplemente envió un emoji riéndose en el grupo cuando publiqué la foto de la compra. Pagué $185,000 por ese motel usando todos mis ahorros y completé el resto con un pequeño préstamo. Tenía 24 habitaciones, pero solo 14 funcionaban. El techo tenía filtraciones y el letrero de entrada estaba incompleto. Me mudé al cuarto 4 y pasé 8 meses reformándolo todo yo solo. Aprendí fontanería viendo videos. Un contratista retirado que vivía cerca me enseñó sobre estructuras y aprendí a manejar las cuentas con un libro barato que compré en internet. Reabrí con 18 habitaciones a $79 por noche. El primer mes apenas ocupaba 10 habitaciones en promedio, pero para el sexto mes los fines de semana ya estaban llenos. En el segundo año tenía 5 noches por semana completas y había contratado a 4 empleados. Invité a mi familia a la inauguración y nadie fue. Dijeron que estaba lejos o que ya tenían planes. Olivia dijo que intentaría ir, pero no apareció y Hannah ni siquiera respondió. El motel se pagó en 3 años y con las ganancias compré otra propiedad problemática, luego otra, cada una peor que la anterior cuando la adquiría, pero rentable después de renovarla. A los 32 años tenía 5 propiedades generando casi $4 millones al año. Invité a mi familia a cada logro importante, a la apertura de la segunda unidad y a un premio que recibí en el sector, pero ninguno apareció. Después de eso dejé de invitarlos. A los 34 entraron inversionistas como socios y a los 36 ya tenía 14 propiedades en 6 estados con ingresos anuales de 21 millones. Meses después, una empresa compró una participación minoritaria y la valoración llegó a 100 millones. La noticia salió en varios portales importantes y así fue como mi padre se enteró. Ese mismo día escribió en el grupo que cenaríamos a las 7 porque había algo importante que hablar. Yo sabía exactamente cuál sería esa conversación. Llamé a mi abogado, Marcos Reed, y él me preguntó si estaba seguro de llevar un abogado a una cena familiar. Le respondí que no sería solo una cena. La casa de mis padres estaba igual que siempre, con la misma mesa de domingo y el mismo olor a comida casera intentando aparentar normalidad. Mi padre estaba sentado, Brandon apoyado en la pared, Olivia en el sofá y Hannah mirando al suelo. Cuando entré con Marcos, el silencio fue inmediato. Mi padre fue el primero en hablar y preguntó quién era. Le dije que era mi abogado. No respondía a más preguntas y me senté en el mismo lugar donde me sentaba de niño, separado de todos. Mi madre apareció diciendo que la cena estaba lista, pero le dije que no había ido a cenar. Mi padre respiró hondo y dijo que todos habían visto las noticias. Brandon mencionó los 100 millones como si fuera algo increíble, y luego dijeron que estaban orgullosos de mí. Yo lo miré directamente porque sabía que ese orgullo venía con una intención detrás. Él juntó las manos y empezó a hablar de familia, de unión y de cómo ahora todos podían formar parte de lo que yo había construido. No mencionó ni una sola vez cuando los invité a la inauguración del primer motel, ni al segundo, ni a ningún logro importante. Cuando terminó, le pregunté cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba. Nadie respondió. Les recordé cada invitación, cada ausencia, cada excusa. Mi madre dijo que en ese entonces no sabían que crecería así, pero le respondí que no se trataba del dinero, sino de estar presente. Marcos abrió la carpeta y dejó un documento sobre la mesa. Era una línea de tiempo con cada invitación, cada respuesta y cada ausencia. Mi padre dijo que no necesitábamos papeles para hablar, pero le respondí que sí, porque sin pruebas, la memoria cambia con el tiempo. Después les dije que había una propuesta. Mi padre la leyó en silencio y luego la pasó a los demás. Nadie habló hasta terminar. Hannah fue la primera en preguntar qué quería de ellos y le dije que nada, solo que supieran que yo recordaba todo. Mi padre cerró la carpeta lentamente y preguntó si eso era un acuerdo. Le dije que era una propuesta. Brandon preguntó de qué se trataba exactamente, y respiré hondo antes de responder.
Era un pago único para cada uno de ellos a cambio de firmar que nunca tuvieron participación en mis empresas y que no reclamarían nada en el futuro. El ambiente se volvió pesado otra vez. Mi madre dijo que estaba convirtiendo todo en algo legal, pero le respondí que ya lo era desde el momento en que la conversación empezó, después de que salió la noticia. Brandon soltó una risa y preguntó si estaba intentando comprar a mi propia familia. Le dije que no, que estaba evitando un problema futuro. Olivia cruzó los brazos y preguntó problemas según quién. Respondí que según la realidad, porque si algún día alguien decidía que tenía derecho a lo que yo construí, eso se convertiría en una pelea larga. Brandon dijo que era ofensivo y yo respondí que el valor ofrecido era proporcional a su participación, que había sido 0. Mi madre apretó las manos y dijo que éramos familia. Mas está bien, lo entiendo, eso no cuenta como nada. Sí cuenta. Por eso existe una oferta. Mi padre finalmente habló, preguntando qué pasaría si no firmaban, y yo respondí con calma que tenían 30 días para decidir. Después de eso, la propuesta desaparecería y no habría negociación posible. Brandon me miró fijamente, diciendo que todo era negociable, pero negué con la cabeza. Eso no era una negociación. Era un límite claro. El ambiente cambió en ese instante. Ya no se trataba de dinero, sino de lo que yo estaba dispuesto a permitir. Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y decepción, diciendo que yo había cambiado. Le respondí que simplemente había crecido. Brandon se pasó la mano por el rostro y dijo que yo podría haber hablado con ellos antes, pero le recordé que lo había hecho durante años. Llamadas, invitaciones, intentos constantes. Nadie respondió. Continué, mencionando cada momento en el que ellos no estuvieron. La inauguración del primer hotel, la invitación física que ignoraron, el corte de cinta del segundo, al que tampoco asistieron, el premio que recibí cuando me preguntaron si mi familia estaba presente y tuve que decir que no. No levanté la voz. No era necesario. Después de eso, dejé de invitar. El silencio se volvió más largo, más pesado. Mi madre habló en voz baja, diciendo que en ese momento no imaginaban hasta dónde llegaría todo. Pero no se trataba de éxito. Sentí el estómago apretarse, pero mantuve la calma. Se trataba de estar presente. Mi padre apoyó los codos en las rodillas y preguntó si yo creía que nunca se habían preocupado. Pensé antes de responder. Dije que nunca lo consideraron lo suficientemente importante. Brandon respiró hondo y dijo que yo siempre había sido independiente, que nunca pedí ayuda. Le recordé que cuando lo hice, me dijeron que iba a perderlo todo. No respondió. Mi padre volvió a mirar la carpeta y preguntó por el valor. Le dije que estaba en la página correspondiente. Brandon abrió el documento, leyó y reaccionó con incredulidad. Dijo que era poco. Respondí que no lo era para alguien que no invirtió, no trabajó y no estuvo presente. Somos tu familia, insistió mi madre. Le respondí con firmeza que no les estaba quitando nada, solo ofreciendo algo que nunca habían tenido. Olivia finalmente habló, preguntando si una disculpa cambiaría algo. La miré directamente. No cambiaba el documento. Entonces, ¿qué cambiaba? Cambiaba cómo saldría yo de esa casa ese día. Mi padre guardó silencio. Brandon soltó una risa sin humor, como si todo fuera absurdo. Dijo que entonces solo queríamos pedir disculpas para que yo me sintiera mejor. Negué con la cabeza. No era por mí. Era para que reconocieran lo que había pasado. Hannah, que había permanecido callada, levantó la mirada y dijo que recordaba el primer sobre, la primera invitación. Todos la miraron. Ella explicó que lo vio, pero lo dejó sobre la mesa. Pensó que yo estaba demasiado emocionado, que no funcionaría. Mi madre respiró hondo y admitió que no lo tomaron en serio. Mi padre completó diciendo que había sido un error. Brandon no dijo nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Después de unos segundos repetí que tenían 30 días. Mi padre asintió lentamente, diciendo que leerían con calma. Me levanté. Marcos también. Mi madre se levantó detrás de mí y preguntó si no me quedaría a cenar. Dije que no. En la puerta, Hannah se acercó y tocó mi brazo por un segundo, sin decir nada, como si intentara expresar algo que no podía poner en palabras. Salí hacia el coche. Marcos cerró la puerta y me preguntó cómo me sentía. Pensé por un momento. No sentía victoria ni alivio. Solo la sensación de que, por primera vez, había dicho todo sin perder el control. Dije que estaba bien. Él asintió y dijo que ahora comenzaba el plazo.
Miré por la ventana mientras encendía el coche. 30 días. Tiempo suficiente para que cada uno mostrara quién era realmente. Al día siguiente, Brandon me llamó a las 9 de la mañana. Vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara. Luego escuché el audio que envió. Duró casi 3 minutos. Dijo que el documento era absurdo, que un amigo lo había revisado y que tenía fallos. También dijo que, si quería hablar como hermanos, sin abogados, estaba dispuesto. Terminó diciendo que no era mi enemigo. Respondí con un mensaje simple. Cualquier duda sobre el documento, que hablara con Marcos. El número estaba en la última página. No respondió. 3 días después, Marcos me llamó. Dijo que mi hermano quería saber si el valor era negociable. Yo ya lo esperaba. Brandon siempre hacía lo mismo. Primero rechazaba, luego volvía intentando ajustar. Dije que no era negociable. También preguntó si el plazo podía extenderse. Dije que tampoco. 30 días exactos. El día 31, la oferta desaparecía. Marcos guardó silencio un momento y preguntó si estaba preparado para lo que eso podía causar. Respondí que ya había causado lo necesario. Ahora era decisión de ellos. Esa misma semana, Olivia me envió un mensaje corto. Preguntó si podíamos hablar solo nosotros dos. La llamé esa noche. Atendió rápido y agradeció que lo hiciera. Pregunté qué necesitaba. Tardó en responder. Dijo que quería entender cuándo decidí que ya no formaban parte de mi vida. Le respondí que nunca tomé esa decisión. Entonces preguntó por qué el documento parecía un corte. Le expliqué que no iba a fingir que nada había pasado solo porque salió una noticia en televisión. Hubo silencio del otro lado. Luego dijo que mi padre se había quedado mal después de que me fui. Pregunté si fue por el documento o por la línea de tiempo. No respondió. Continué diciendo que durante 12 años nadie apareció ni una sola vez. Que no se trataba de dinero, sino de historial. Su voz cambió y dijo que se arrepentía. No de una cosa específica, sino de todo. De no haber ido, de haber minimizado, de haber pensado que yo solo estaba entusiasmado. Respiré hondo y le dije que lo sabía. Preguntó si eso cambiaba algo. Le dije que cambiaba cómo me sentía hablando con ella, pero no el documento. Otro silencio. Luego preguntó si, de haber estado presente, los habría incluido. Pensé antes de responder. Dije que sería otra conversación. Una donde quizás yo preguntaría si querían participar, no donde exigieran. Se quedó callada unos segundos. Luego confesó que el día de la primera inauguración salió de casa para ir. Condujo 15 minutos y regresó. Le pregunté por qué. Dijo que sintió que sería extraño, que no sabría cómo actuar, que tuvo miedo de sentirse fuera de lugar. Admitió que por eso envió aquel mensaje diciendo que intentaría ir. No respondí de inmediato. Pregunté por qué me lo decía ahora. Dijo que, si no lo hacía ahora, quizá no habría otra oportunidad. La conversación duró unos 20 minutos más. No hablamos de dinero. Hablamos de recuerdos, de la infancia, de momentos simples que habían quedado atrás. Cuando colgué, me quedé sentado en la oscuridad del apartamento. No cambié ni una palabra del documento, pero algo había cambiado dentro de mí. El día 12, mi padre me llamó. No dejó mensaje. Llamó 3 veces seguidas. En la cuarta contesté. Dijo mi nombre. Yo respondí, padre. Respiró hondo antes de hablar. Dijo que había hablado con Marcos. Yo respondí que lo sabía. Añadió que podía hablar conmigo directamente, sin restricciones. Le dije que no había ninguna. Luego hizo una pausa y dijo que quería pedir perdón. No fue por el dinero, sino porque leí esa línea de tiempo y vi todo junto, fecha por fecha, invitación por invitación. Y me di cuenta de que siempre había una excusa. Él respiró otra vez y admitió que había creído en sus propias excusas. Yo me quedé en silencio, sin interrumpir. Luego dijo que no tenía una buena justificación, que solo quería que yo lo supiera. Le respondí que lo sabía. Me preguntó si eso era suficiente. Pensé antes de responder. Dije que era suficiente para que no se convirtiera en un tema frío entre nosotros. Miré por la ventana un momento, pero para el resto dejé claro que dependería de lo que hicieran con los 30 días. Él no discutió, solo aceptó. Cuando colgué, miré el calendario. Quedaban 18 días. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua y me quedé apoyado en el fregadero. Pensé en lo que Olivia dijo sobre haber dado la vuelta a mitad de camino. Pensé en mi padre viendo todas esas fechas juntas. Nada de eso borraba el pasado, pero demostraba que, por primera vez, estaban mirándolo de frente.
El día 22, Marcos me envió un correo con el asunto actualización de firmas. Abrí el correo. Era una tabla simple. Olivia había firmado. Hannah también. Mis padres seguían pendientes y Brandon no había respondido. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Pregunté si Brandon había contactado. Marcos respondió rápido que no, desde el día 8. Cerré el correo. Esa tarde, Hannah me envió un mensaje preguntando si podía verme esa semana. Dijo que no era por el documento, porque ya había firmado. Le respondí que el jueves me servía. Sugirió una cafetería cerca del hospital donde trabajaba. Llegué primero. Ella entró 5 minutos después, aún con ropa de trabajo, y se sentó frente a mí. Me agradeció por ir y dijo que necesitaba contarme algo. Apoyó las manos sobre la mesa y confesó que estuvo en la inauguración del segundo hotel. Sentí mi cuerpo quedarse rígido. Le pregunté cómo era posible. Explicó que llegó tarde, se quedó afuera, y me vio dentro hablando con inversionistas. Dijo que sintió que ya no tenía sentido entrar. Le pregunté si realmente había ido. Confirmó que sí y que se fue poco después. Le pregunté por qué. Respondió que se sintió pequeña, como si ya no perteneciera a ese mundo. Recordé que en el grupo dijo que no había podido ir. Ella respiró hondo y admitió que lo sabía. Dijo que firmó el documento porque era justo, ya que no participó en nada de lo que construí. Pero necesitaba que yo supiera que estuvo allí al menos una vez. No respondí de inmediato. Ella dijo que eso no cambiaba el valor. Le dije que no, pero que sí cambiaba la historia. Pensé unos segundos y confirmé que sí, que la cambiaba. Ella asintió despacio y preguntó si Brandon firmaría. Le dije que no lo sabía, que estaba molesto, como siempre antes de decidir. Ella casi sonrió. Luego preguntó por mí. Respondí que yo ya había decidido. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces hizo una pregunta simple. ¿Seguimos siendo hermanos? Le respondí que eso nunca dejó de ser verdad. Ella respiró aliviada. No era una reconciliación completa, pero sí un comienzo distinto. Cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, sentí que pasara lo que pasara con Brandon, algo ya se había resuelto. Quedaban 8 días y él aún no daba señales. En el día 28, Brandon me llamó a las 10 de la noche. Yo estaba en la oficina revisando contratos para la apertura del hotel número 15 cuando su nombre apareció en la pantalla. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz estaba diferente, menos dura, más cansada. Me preguntó si tenía un minuto. Le dije que sí. Hubo una pausa larga. Dijo que nuestros padres habían firmado ese mismo día. Respondí que ya lo sabía. Me preguntó cómo. Le dije que Marcos me había avisado por la tarde. El silencio volvió. Entonces dijo que era el único que faltaba. No respondí. Era un hecho. Me preguntó cómo se sentía estar del otro lado, viendo a todos firmar. Le dije que yo no pedí que nadie tomara partido, que cada uno decidió por su cuenta. Volvió al tema del valor, diciendo que era bajo para todo lo que yo tenía. Me quedé en silencio un segundo. Ahí estaba el verdadero punto. No era el proceso, era el número. Le expliqué que el valor reflejaba la participación que tuvieron, que fue ninguna. Él insistió en que éramos familia. Respondí que precisamente por eso existía una oferta. Si no lo fuéramos, no habría nada. Respiró hondo y preguntó por qué hice todo de esa forma, con abogado, documentos y plazo. Dijo que parecía que yo esperaba una pelea. Respondí directamente que, si hubiera ido solo, la conversación habría durado horas y al final yo habría salido debiendo algo que nunca existió. Se quedó en silencio. Continué diciendo que el documento dejaba todo claro, sin ambigüedades. Él dijo que yo no confiaba en ellos. Respondí que confiaba en el historial. Preguntó qué significaba eso. Le expliqué que durante 12 años, en cada momento importante, ellos no estuvieron ni una sola vez. Tardó en responder. Dijo que tenía planes ese día. Le pregunté cuáles. Silencio. No lo recuerdo. Yo recuerdo que no fuiste. La frase quedó en el aire, pesada. Entonces preguntó qué pasaría si firmaba. Le respondí que recibiría el valor. Cerraría cualquier posibilidad de discusión futura. Y que la próxima vez que nos viéramos no habría nada pendiente. Luego preguntó qué pasaría si no firmaba. Le dije que en 2 días la oferta desaparecería. Él respondió que eso significaría que dejaríamos de ser hermanos. Negué con calma. Nunca dije eso.
Lo que dije fue que no aceptaría que el lazo familiar se usara como argumento para exigir algo que construí solo. Caminaba de un lado a otro. Podía escuchar sus pasos al otro lado de la línea. Dijo que necesitaba pensar. Le recordé que tenía 2 días. Preguntó si podía llamarme al día siguiente. Le dije que sí. Colgó. Me quedé sentado frente a la pantalla del computador. Brandon siempre fue así. Solo se movía cuando llegaba al límite. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, entró en la oficina de Marcos. Yo no lo supe en ese momento. A las 12:15, Marcos me envió un correo con un archivo adjunto. Documento firmado. Lo abrí. La firma estaba clara, firme, sin correcciones. Cerré el correo y seguí con mi día. A las 3 de la tarde, Brandon me envió un mensaje. Firmé. Respondí 2 horas después. Lo sé. Gracias. No contestó. No hubo reconciliación. No hubo una conversación larga. Solo el cierre de algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Esa noche, Marcos me llamó. Todos los documentos están firmados y archivados. Proceso cerrado. Hubo una pequeña pausa. Me preguntó cómo estaba. Pensé antes de responder. No sentía euforia ni victoria. Solo una sensación de espacio limpio, como cuando terminas algo que necesitaba terminarse. Me preguntó si había valido la pena. Respondí que sí, porque dije lo que tenía que decir de la forma correcta. Él asintió al otro lado de la línea. Luego dijo que ahora tocaba enfocarse en el hotel número 15. Acordamos vernos el jueves a las 10. Colgué. 2 días después, a las 10 de la mañana, estaba frente al hotel número 15. El edificio tenía 84 habitaciones. Lo compramos en mal estado, como siempre. Techo deteriorado, instalaciones antiguas. La misma lógica de siempre. Comprar, analizar, reformar, abrir. La diferencia era que ya no hacía todo solo. Tenía un equipo grande, directores, gerentes regionales, pero el principio seguía siendo el mismo. A las 10 en punto, corté la cinta. Aplausos, fotos, saludos. Nada que no hubiera hecho antes. Lo diferente ocurrió 20 minutos después. Cuando la gente ya estaba dentro y el lobby lleno de conversaciones, vi a Hannah de pie en la segunda fila. Había llegado antes del inicio. Esta vez no se quedó afuera. Cuando las personas comenzaron a moverse, se acercó. Me felicitó por la apertura. Le agradecí por venir. Dijo que esta vez había llegado temprano. Entendí la referencia y no necesité decir nada. Le pregunté qué le parecía. Miró alrededor y dijo que el lugar se parecía a mí. Sin exageraciones. Funcional. Directo. Casi sonreí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me preguntó si podía hacerme una pregunta. Le dije que sí. Quería saber si tuve miedo cuando compré el primer motel. Pensé antes de responder. Le dije que todos los días. Entonces preguntó por qué continué. Le respondí que el miedo a no intentarlo era mayor. Asintió despacio. Uno de los socios se acercó y la conversación se interrumpió. Cuando volví, ella tenía una copa en la mano. Dijo que no se quedaría mucho, que tenía turno en la tarde. Asentí. Luego respiró hondo y propuso que algún día cenáramos. Sin documentos, sin temas pesados. Solo cenar. Pensé unos segundos. No había presión en su voz. Acepté. Ella asintió. Quedamos para la semana siguiente. Se fue unos minutos después. Me quedé en el lobby observando el movimiento. Todo funcionaba bien. El equipo alineado, los sistemas en marcha, sin problemas visibles. Más tarde en la oficina abrí un cajón y saqué una foto antigua. Era yo, a los 26 años, frente al primer motel, con el letrero incompleto. Se notaba el cansancio en mi cara. Me quedé mirándola unos segundos. Una revista me había pedido una entrevista sobre el inicio de todo. Acepté, no por exposición, sino porque la historia correcta no era sobre 100 millones. Era sobre la habitación número 4, el techo con filtraciones y 8 meses trabajando solo mientras nadie aparecía. Esa era la parte que importaba. Guardé la foto. En el correo había un mensaje de mi padre. Había visto las fotos de la inauguración. Dijo que todo se veía muy bien. Felicitaciones, nada más. Respondí con un simple gracias, padre. Miré el mapa en la pared. 15 puntos marcados. El número 16 ya estaba en análisis. Otra propiedad problemática. Otro ciclo comenzando. El proceso no había cambiado. Lo que sí cambió fue que ya no cargaba nada pendiente mientras avanzaba. Los 30 días terminaron. Cada uno tomó su decisión y yo tomé la mía.
y por primera vez en mucho tiempo. Eso era suficiente.